Esta noche en A Dos Voces, el personaje del día, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, muy tempranito, a las 9 en punto, cuando muchos todavía, los que podían, estaban durmiendo, anunció el nuevo cronograma de transportes en la Argentina. Aumentos para las tarifas de colectivos, trenes y subtes. De todo esto vamos a hablar esta noche, por supuesto, en un país donde todavía hay aumentos que están esperando, como los aumentos en la energía, también las prepagas, el combustible. Bueno, el efecto que todo esto tiene en tu bolsillo lo vamos a charlar con Fausto Espotorno, que es economista, pero también vamos a hablar de qué pasa con el impuesto a las ganancias, qué pasa con los monotributistas, qué pasa con los autónomos, todo lo que tiene que ver con tu economía lo vamos a charlar esta noche, porque también está Daniel Lexman, que es contador tributarista. Así que el tema de tu bolsillo, los aumentos, el transporte, todo esta noche aquí en A Dos Voces. Pero tenemos que empezar por el principio, Marina. ¿En qué consiste este cronograma de aumentos de transporte? Sí, Edgardo, y hay que prestar mucha atención y sobre todo hay que tenerle paciencia, porque no es lo mismo lo que vas a pagar si tomás dos medios de transporte en el mismo día o si tomás solamente uno. En principio, si vos tomás solamente un medio de transporte, vas a tener aumentos escalonados. En el caso del colectivo, el máximo llega al 66%, el tramo que va a pasar a ser el tramo de 8 pesos, 9 pesos a partir de abril, 10 pesos a partir de junio. En la misma proporción se da en los trenes. La particularidad la tiene el subte, que va a subir recién en abril. Está pendiente una audiencia pública. Recién en abril iría a los 11 pesos y pasaría a los 12 a partir de junio. Hay un cronograma en el que se van a ir dando estos aumentos, pero hay además una novedad, que es que se van a poder combinar con descuento del 50% para el segundo viaje y del 75% para el tercer viaje. Con lo cual hay algunos que al aumento de hoy les termina resultando en esa combinación quizás lo mismo que pagaban hasta ahora y otros que no. Vamos a estar explicando todos los casos con todas las preguntas que están ya para el ministro y pueden escribirnos a Twitter, @adosvoces_TN. Yo se estuve juntando preguntas, preguntas que van apareciendo, que estuvieron apareciendo todo el día por las redes sociales. Vamos a aprovechar y nos vamos a sacar todas las dudas. Sí, gracias, ministro Dietrich, por estar con nosotros esta noche. Ya la última vez que estuvo también nos ayudó a hacer una nota de servicio, ¿no? Respondiendo un poco a las inquietudes de la gente, porque se imaginará, muchísima gente usa el sistema de transporte en la Argentina. Hay mucha gente, lo vemos, los que vivimos en el conurbano, que usa tren colectivo o el subte también. A esta altura de la noche, las 10:02, usted a las 9 hizo el anuncio, fue un largo día, salió como esperaba, más o menos. Creo que pudimos explicar bastante bien este cambio muy profundo que tiene el sistema. Como lo decía Marina recién, es un cambio estructural del sistema. Yo hoy en alguna que otra nota decía que quizás yo soy más chico, vos sos mucho más grande que yo, ¿no? Mire todo acá en este pero país, el sistema de colectivos, que ha sido un sistema muy innovador en el mundo, el sistema de colectivos de Buenos Aires, que tenía el boleto tradicional, el capicúa ese que buscábamos, después pasó a las monedas, después pasó a la tarjeta SUBE, que fue una buena innovación que hizo el gobierno anterior y hay que reconocerlo. Y hoy este es uno de los grandes hitos, este cambio tarifario, que tiene un impacto muy profundo y muy positivo. Vos sos de Quilmes, ¿no? Sí. Y bueno, la gente de Quilmes que viene a Buenos Aires, muchos de ellos hace tres. General, sí. Pero de lo que decía Marina, en febrero casi todas las personas que hacen combinaciones van a pagar menos. Y muchísimas en junio también van a seguir pagando menos. Un ejemplo son 3 colectivos en junio. Hoy una persona toma 3 colectivos, en la mínima paga 6 por 3, 18. En junio va a pagar 17 pesos con 50, es decir, va a pagar menos de lo que está pagando hoy. Pero no solo es que va a pagar menos, sino que va a permitir armar el viaje distinto, porque una persona que vive en Quilmes, como vos, Edgardo, que hoy a la noche, volviendo a trabajar, por ahí se tomó un colectivo para ir hasta la estación de Constitución, se tomó el tren Roca y tiene 20 cuadras a su casa. Para esas 20 cuadras o 15 cuadras
tiene que tomarse un colectivo que le sale 6 pesos o un poquito más. Que No, por ahí 6 muchas pesos, 6 veces no pesos. lo toma porque le sale caro, entonces dice, pero me voy caminando con el riesgo que esto implica. Y sabés que en algunos lugares, en el conurbano, lamentablemente no hay veredas, no hay iluminación, está cansado después de trabajar todo el día. En el mes de febrero, ese último tramo del colectivo va a valer 2 pesos. Por lo tanto, lo que hoy vale 6 pesos, y por ahí no lo toma porque 6 pesos todos los días, le va a salir 2 pesos y va a hacer que lo pueda tomar, por lo tanto va a llegar más rápido a su casa, va a llegar más seguro. Ahora, Dietrich, va a ser necesario un instructivo de todo esto porque los argentinos no estamos acostumbrados a esto. Los que hemos tenido suerte de viajar, por ahí lo hacíamos en el exterior, pero digamos para que la gente lo tenga bien en claro cómo es, ¿no? Sobre todo el laburante, que sepa, porque hoy el que está trabajando se ocupa de su trabajo y tiene poco tiempo de ver medios de comunicación, pero va a ser bueno mantener en el tiempo un instructivo para que la gente sepa cómo tiene que hacer, ¿no? Sí, es muy importante. Tenemos casi un mes. Esto empieza a funcionar el 1 de febrero. En el medio una consulta ciudadana. Ya desde hoy al mediodía está en la página de argentina.gov.ar/RedSube. Toda la información con una calculadora que vos podés poner los viajes hoy, cómo los haces, cuánto pagás y cuánto vas a pagar, y también cuánto vas a ahorrar con la RedSube. A su vez vamos a hacer una campaña de difusión masiva explicando todo esto. A eso me refería, porque hay gente, la verdad, que no tiene ni tiempo de meterse en una computadora. Después también, todos los que tienen, por ejemplo, tarifa social, que es importante también, Edgardo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se complementa la tarifa social con esto? Son 2 descuentos que se suman. Por lo tanto, hoy, quien tiene tarifa social tiene un descuento del 55%. A este 55%... hoy, en el primer viaje tenía 55%, en el segundo 55%, en el tercero 55%. Si me pongo muy numérico, avísame, porque yo soy economista, entonces allí hay un economista igual que... en el segundo viaje, quien tiene tarifa social, hoy va a tener a partir del 1 de febrero un 80% de descuento, que es el descuento que ya tenía, más el descuento de la RedSube. Y en el tercer viaje va a tener un 90% de descuento, es decir, va a pagar solo un 10% de la tarifa. Es importante eso, claro, que el que tiene tarifa social no la pierde, al contrario, se le suma con el otro. Un viaje de Lanús a la ciudad de Buenos Aires, una mamá que tiene aguache, por ejemplo, y tiene que venir a hacer un trámite acá y hace esta combinación de colectivo, tren colectivo, pagaba en diciembre del 2015 7 pesos con 15 centavos. En febrero, con la actualización tarifaria y con la RedSube, va a pagar un poquitito más que 5 pesos. Es decir, va a pagar 2 pesos menos de lo que pagaba en diciembre del 2015. Esto lo que muestra es esa intención que nosotros teníamos cuando desarrollamos este sistema, de pensar en los que más lo necesitan, que la gente que más viaja porque vive más lejos y está más lejos de su lugar de trabajo, en general son las personas más vulnerables del sistema, y los que viajan más, que claramente los que viajan más son los que gastan más, ¿no? Por ende, independientemente de su situación social, el transporte tiene un impacto mayor en su bolsillo. Ministro, usted habla recién de la consulta. Una de las primeras críticas que se conocieron fue la de Topolino, el de Consumidores Libres. Él dice que va a ir a la justicia, que era necesario en todo esto hacer un llamado para discutir las tarifas. Y está hecho de una forma mucho más amplia y democrática, con mucho más accesibilidad, porque 2 cuestiones. Una, el marco normativo del transporte no requiere ni audiencia, ni consulta, ni ninguna de estas cosas. De hecho, en todas las últimas variaciones de tarifas de transporte, las que hizo el kirchnerismo, que hizo algunas, las que hicimos nosotros en el 2016, fueron sin ningún tipo de audiencia o consulta. Nosotros incorporamos este sistema que, contrario a lo que dijo esta persona, es mucho más participativo, porque por Internet todo el mundo va a tener acceso a toda la información. Toda la información son todos los costos del sistema, cuánto se le paga a las empresas de colectivos, cómo funciona el sistema la tarifa integrada, cómo son las actualizaciones en los distintos meses escalonadas. Cada persona que en una audiencia pública tiene que ir un día a un lugar a perderse todo el día para hablar, va a poder hablar vía mail,
directamente en la web, mandando una carta si no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, va a ser mucho más plural y vamos a escuchar muchas más voces que en un sistema de audiencia pública, que ambos tienen exactamente el mismo objetivo y ambos sistemas están contemplados por la Constitución como sistemas participativos. Dietrich, ahora vamos a ir con Marina y con todas las inquietudes de la gente. Ahora le hablaba de las críticas. Bueno, Polino hizo una. El kirchnerismo salió a decir era innecesario. ¿Era necesario o no era necesario? Bueno, nosotros estamos haciendo un cambio integral en el sistema. Vos sabés, Edgardo, que hace ya casi 2 años que no tienen actualización las tarifas de transporte. En estos 2 años, lamentablemente, seguimos teniendo esa inflación que nos dejó el kirchnerismo, que la inflación es fácil generarla, es difícil hacerla que desaparezca, y Argentina tiene mucha experiencia en esto. Nosotros venimos reduciendo la inflación año tras año, este año con esta pauta del 15%, pero los 2 años que pasaron hubo inflación, aumentaron los salarios de las personas que trabajan en el sistema colectivo, aumentaron el costo de las cubiertas, etc. A su vez, algo que el gobierno anterior lamentablemente no hizo, y nosotros no solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros, sino lo que no hizo el kirchnerismo, que son obras para el transporte. Ten en cuenta que en diciembre del 2015 no había un metrobús en la provincia de Buenos Aires, excepto el que hicimos nosotros en Vicente López. Había 600 kilómetros de calles de tierra donde circulaban colectivos. Los trenes, con todas las deficiencias, más allá de cambiar los vagones, seguían frenando manualmente, igual que en el siniestro de Once. Y un montón de ejemplos de la decadencia de los trenes después de gobernar 12 años. No, y nosotros tenemos que hacer todas esas obras, y para eso claramente se necesitan recursos. Bueno, vamos con Marina, que tiene muchas preguntas de la gente, para tratar de entrar en una parte de servicios, la que puede, nos la contesta. Es que, de verdad, Edgardo, tengo una cantidad de preguntas que no te puedo explicar. Hay algunas, insistimos, que se pueden hacer esas cuentas en la calculadora, pero voy trasladando al ministro. A ver, la duda está, por ejemplo, sobre estas 2 horas. ¿Cómo rigen? ¿Desde qué momento? ¿Y qué pasa con las personas que digan, pero yo no llego en 2 horas, a mí no me alcanza, yo tardo 2 horas 10? O, por ejemplo, y sabemos los pasajeros de esto, los que se demoren por cuestiones ajenas a su voluntad. Quiero decir, una demora en el subte, una demora en el tren, un piquete. ¿Va a estar contemplado de alguna manera? Son, Marina, 2 horas más el último viaje. 2 horas desde que se pasa la primera sube hasta que se pasa la última. Exactamente. Por lo tanto, si su viaje es de 2 horas 10, el último viaje lo comenzó en la hora 40, hora 45. Si el último viaje es de 1 hora, el sistema son 3 horas. Lo que, como dijiste vos, en la hora 2, lo que vence es el momento en que tienes que pasar tu tarjeta SUBE para el último viaje. O sea, para el que tome quizás un tercer medio de transporte pasadas las 2 horas desde que pasó la primera SUBE, no va a estar contemplado dentro del descuento. Sí, nosotros hemos estudiado todos los comportamientos y los viajes de... No te voy a decir estadísticamente no, estadísticamente no, porque vemos la estadística y vemos también después los comportamientos individuales. No te voy a decir que de nadie, pero es extremadamente excepcional alguien que después de 2 horas hace el último viaje. De hecho, inicialmente habíamos planteado hacerlo 90 minutos esto, y cuando seguimos profundizando los comportamientos, vimos que ahí sí nos quedaba algunos viajes fuera y Ministro, extendimos. ¿y qué va a pasar cuando con esto, por ejemplo, si hubiera demora en alguno de los tramos que tenga que ver con una cuestión técnica ajena al pasajero? Todo esto no existía antes, digamos, no existía en el 50%, en el 75%. Ten en cuenta, Marina, que una persona que hace 4 viajes paga el primero al 100%, el segundo paga la mitad y los últimos 2 paga solo un 25%. Y bueno, como dije antes, si tiene tarifa social solo paga un 10%. Con esto tiene que ver la próxima pregunta también, ¿eh? Atención a algunas de las muchas que van llegando. ¿Cómo se van aplicando estos descuentos? Esta la recibí desde temprano por las redes sociales. ¿Qué pasa con los que toman un servicio diferencial? Si se incluye en el descuento, son muchas veces boletos mucho más altos. Me daban hoy un ejemplo con uno que paga hoy, por ejemplo, 11 pesos para venir desde La Plata. ¿Entran dentro de este sistema, de esta red SUBE? Sí, ese boleto de 11 pesos que pagan para venir en La Plata, sí, es el segundo viaje, va a pagar
5 pesos con 50 va a tener una variación, pero supongamos que en febrero valga 11 pesos. Si es el segundo viaje, va a pagar 5 pesos con 50. Y si es el tercer viaje, va a pagar algo así como 3 pesos algo. O sea, ¿se aplica el descuento también a los servicios diferenciales? Exactamente. ¿Con alguna clase de tope? Hay un tope que es la tarifa mínima por viaje. Entonces, en cada viaje vos tenés esa tarifa mínima como tope del descuento. O sea, lo que se paga como mínimo del pasaje en colectivo. Exactamente. Perfecto, para los del diferencial, que fueron realmente muchos las consultas del día de hoy. Como ve, va a hacer falta un instructivo permanente, ¿no? En las estaciones de trenes, la parada de colectivos. En las terminales, donde hay mucho transbordo, en Retiro, Constitución 11. Va a ser muy importante. Una pregunta que hoy se hacían medios políticos y económicos es ¿por qué ahora? ¿Por qué al comienzo del año? Hay una cuestión vinculada con el déficit, con el presupuesto. ¿Por qué razón ahora, no dentro de un mes? Principalmente, en algún momento hay que implementarlo. De hecho, se implementa a partir del 1 de febrero. Y no se implementa todo junto, sino que en 3 etapas, por lo que ahora lo estamos anunciando con tiempo para poder hacer toda esta difusión, para poder hacer la consulta ciudadana, y se implementa en 3 etapas. Pero sabiendo el impacto que tiene el transporte en el bolsillo de cada una de las personas que viajan y que cada peso vale, esta actualización, que en algún momento había que hacerla, porque pasaron casi 2 años sin actualización, queríamos hacerla en el momento que lanzábamos o poníamos en funcionamiento la red SUBE, que, como verás, con todas las preguntas, es compleja. Sí. Todo esto que está preguntando la gente son todas las cosas que fuimos trabajando y resolviendo, un gran equipo, y ahí quiero destacar al señor Culot, que maneja Nación Servicios y la parte de SUBE, y todo su equipo, y todo el equipo del Ministerio de Transporte, con Guillermo Kranzer, Luis Moloni, que han trabajado mucho, y hay mucho trabajo de estudiar comportamientos de la gente, cómo son los hábitos, de ir a los centros de transbordo, de preguntarle a la gente, de ver cuáles son sus inquietudes, de ir a las obras. Tenemos muchísimas obras en el conurbano y casi todas esas personas viajan y usan muchos medios de transporte. Y después todos los cambios tecnológicos, Edgardo, porque el SUBE no estaba pensado para esto. El SUBE estaba pensado como un sistema que acumulaba viajes tonto, entre comillas, que no sabía si vos habías viajado o no. Por lo tanto, también tuvo que hacer todo un cambio tecnológico. Y en el momento que estaba listo, que es ahora, hicimos todas estas modificaciones juntas que hacen un sistema mucho más equitativo y que permite que los que viajan más, el costo del transporte tenga mucho menos importancia que antes. Dietrich, en la segunda mitad del año, que se ajusten o no de nuevo las tarifas va a depender de la inflación. No, la realidad es, y quiero en esto, porque vos viste todas las cosas que se dijeron de lo que iba a pasar con las tarifas del transporte y muchas. A ver, cuando empieza uno a adivinar, algunos la pegan, otros no, pero muchas veces ahí creo que tendría que haber un poco más de responsabilidad, porque esto puede generar angustia en la gente cuando se le dicen cosas que finalmente no suceden. Nosotros, las decisiones que tomamos son las que estamos anunciando. Con este escalonamiento, y así lo transmitimos, no es que transmitimos lo que iba a pasar en febrero y no lo que pasaría en abril y junio, todo lo contrario, sino que le estamos dando previsibilidad a la gente y acompañando estas variaciones en el tiempo para que puedan para que sean más graduales. Pero lo que sí va a suceder es que este cambio es muy profundo. Y en este gran sistema, que es uno de los sistemas más grandes que existen en el mundo de transporte, ten en cuenta que la red SUBE contempla 388 líneas de colectivos, 9 sistemas de metrobús, líneas de metrobús, 7 líneas de ferrocarril, 6 de subte y un premetro. Y todo esto va a tener distintos comportamientos. Lo que vamos a ir haciendo es evaluar cómo van evolucionando todos estos comportamientos y las variables. Yo sí lo escuché decir esta mañana, y lo que no entiendo es qué significa comportamiento. Comportamiento significa... ¿Es costo de vida? ¿Es la cantidad de gente que viaja? Comportamiento significa que alguien, en función de esto, deja de tomar el colectivo y se va al subte. Deja de tomar subte y va al colectivo. Toma más tren porque al tomar el tren que no tomaba, tiene un descuento mayor en el colectivo. Toma ese último colectivo que no tomaba. Sí. La realidad es que nosotros, en todo esto,
digamos, hay gente muy inteligente que hace modelos de lo que va a pasar, pero después los pingos se ven en la cancha. Sí, claro. Y todo eso va a impactar. Cantidad de pasajeros que tiene el sistema y un montón de elementos que terminan... ¿Esperan, perdón, lo interrumpí, pero esperan más pasajeros? Nosotros esperamos que crezca la gente, que siga creciendo la gente que usa transporte público. Esto es lo que ha pasado en los últimos meses. En los últimos meses la cantidad de gente que usa el colectivo ha crecido respecto al 2016. Tenemos récord de pasajeros en muchas de las líneas de los trenes, récord históricos en el San Martín, en algunas líneas del Roca. Hay récord histórico de usuarios del subte. Esto se debe, por un lado, a la economía que se recupera y que crece, por otro lado, a las mejoras que estamos haciendo en el sistema. Volvemos con Marina. Sí, Edgardo, porque hay muchísimas consultas. A ver, por ejemplo, vienen explicando que este sistema se va a aplicar automáticamente a medida que uno tiene la SUBE, pero se preguntan muchos, ¿qué pasa si yo uso mi SUBE para pagar mi boleto y el de otra persona? Viajo acompañado, por ejemplo, un caso clásico de padres o madres que viajan con sus hijos. No suelen tener una SUBE del chico, suelen pasar la misma tarjeta para todo el grupo que está viajando. ¿Qué va a pasar en estos casos? En primer lugar... Marina las tiene sí, todas. Sí, tiene todas. Sí, Estoy yo buscando todas. ahí en mi cabeza. Tiene respuesta para todo. La verdad que aprobó. Pero en primer lugar, Marina, ¿cómo funciona el sistema? Porque es en la línea que dice Edgardo, digamos. Hay gente que está más atenta de los que pasan, y yo lo veía hoy en algunos programas de televisión que iban le preguntaban a la gente en el colectivo, en el tren, y algunos ya sabían todo y algunos otros no tenían la más remota idea de estos cambios que estaban produciéndose. Por lo tanto, para la red SUBE y tener los descuentos de la mitad del pasaje que pagás en el segundo, un cuarto del pasaje en el tercero, no tenés que hacer ningún trámite, no tenés que llenar ningún formulario ni ir a ningún lado. ¿Es automático con la tarjeta? Es con tu tarjeta. Esta es la nueva tarjeta de SUBE con el diseño de los Juegos Olímpicos de la ciudad. Con la tarjeta, vos, cuando hagas combinación de un colectivo al tren, vas a poner esto en la validadora del molinete de la estación de tren y automáticamente te devuelve la mitad de ese pasaje. Por lo tanto, si el pasaje cuesta 5 pesos con 50, como será en febrero, te va a devolver 2 pesos con 25, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué va a pasar entonces si yo... En el tercer viaje, de vuelta, pones la tarjeta y te devuelve el 75%. Sí. Automáticamente no tenés que hacer nada. Y aunque no te hayas enterado de esto, no le tenés que pedir nada a nadie, automáticamente va a pasar igual, exactamente. Devuelve a la tarjeta. Le devuelve a la tarjeta. Aunque parezca una pavada, es importante decirlo, porque uno dice devuelve, por ahí la gente dice me va a dar... No, a la tarjeta. Pero Edgar, insisto con esto porque es el ejemplo, Ya va, por ejemplo. Marina, no seas ansiosa. Sí. Es mi naturaleza. Lo que pasa es que quiere contestar absolutamente. Se debe a sus seguidores, entonces le quiere contestar absolutamente todo. Después seguimos contestando por Twitter también, Marina, no te preocupes. Yo se las paso después, ministro, aprovechando. Pero en el caso de una mamá con su hijo, si está yendo al colegio con su hijo, al colegio primario o secundario, no paga porque tiene el boleto estudiantil, que a su vez lo hemos impulsado junto a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, a Horacio en la ciudad de Buenos Aires. Si es fuera del entorno de los viajes escolares, yendo o viniendo de la escuela, lo que yo le recomendaría a la mamá es que le saque una tarjeta SUBE a cada uno de los chicos. O sea, si pasa las dos tarjetas juntas, no se va a aplicar el descuento. Va a tener descuento solo para el viaje de la primera pasada. Para uno de los viajes, perfecto. Por lo Entonces, que importante que sepan esto y quizás, si hasta ahora no les había resultado práctico, tengan una tarjeta adicional para los hijos. Y con esta de los Juegos Olímpicos de la Juventud, mucho más que... Pero no es obligatorio cambiarla, la que yo tengo hasta ahora me sigue sirviendo. No es obligatorio cambiarla y no es obligatorio nuevamente hacer ningún trámite y tampoco es obligatorio que lo tengas a tu nombre, asociado, que la tengas personalizada. Solo es necesario tenerla personalizada para la tarifa social. Está bien, es un buen punto lo que señaló y lo que preguntó Marina, porque lo mejor es que cada uno tenga su tarjeta, porque si no ahí vienen los equívocos. Sí, Marina. No, ¿alguna consulta más? Esta no es tan técnica de cómo va a pasar, pero sí es una realidad y desde temprano lo sabemos todos los que estamos hablando de este tema. Innumerables cantidades de mensajes de gente de distintas provincias comparando lo que pagamos en la ciudad de Buenos Aires, lo que se paga en el AMBA, con lo que se paga en el interior y marcando esa profunda diferencia. Algunos enojados con los que están enojados por los cambios de las tarifas. ¿Qué tiene para decirle a los usuarios de transporte en el interior?
que recibimos una gran distorsión en el 2015. En Córdoba, en diciembre del 2015, el boleto colectivo valía más de 9 pesos, que eran 3 veces más de lo que valía en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares hasta 4 veces más, y gradualmente venimos acomodando, resolviendo esta distorsión. Ya no hay más en ningún lugar, vale 3 o 4 veces más que en la ciudad, que en el área metropolitana, y tenemos un trabajo, una hoja de ruta para el 2020, cuando firmamos el pacto fiscal con los gobernadores de que haya una, digamos, equivalencia entre los subsidios del interior y de la ciudad de Buenos Aires. A propósito, ministro, de los subsidios. Del área metropolitana, no la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es todo el sistema. Hablando de subsidios, ¿se mantienen? ¿Qué subsidios se mantienen? ¿Qué se bajan? Acá hay dos planos de los subsidios. Uno, en que seguimos profundizando más subsidios a la demanda. Cuando te digo que vas a recibir el descuento directamente en la tarjeta, es que ese subsidio, que antes iba al sistema y después se redistribuía para todos igual, ahora va directamente a esa mamá que vive en Lanús y viene y tiene aguache y viene al área metropolitana, viene a la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo con la tarifa social, que incrementamos su descuento al 55%, ese es un subsidio que va directamente a la persona. Está dentro de los subsidios, pero va directamente a la persona. Por el otro lado, los subsidios a la tarifa de colectivo van a seguir siendo del orden del 60-62%, que esto significa que en un viaje de 20 cuadras, 12 cuadras la paga la persona que viaja y 18 cuadras la paga el Estado con los subsidios. Y en el tema de trenes... Es mucho mayor aún. Es mayor porque es más baja la tarifa del tren. Usted sabe que me decía un sindicalista esta tarde del transporte, por supuesto no voy a decir el nombre, pero me decía, mira, Cristina Kirchner dejó un sistema tarifario que hace inviable el sistema, aún con subsidios. Dice, lo que pasa que anunciar aumento de tarifas siempre es un tema complejo para la gente, sobre todo en un marco donde te aumentan otros servicios públicos. Claramente, a nadie le gusta que las cosas aumenten. Las cosas aumentan, entre otras cosas, también por la inflación, pero también porque claramente el kirchnerismo dejó un montón de distorsiones en la economía, que era una bomba de tiempo, y entre otras cosas no invertía en mejorar el sistema. Entonces era el peor de los mundos también, porque tenía estas cuestiones con las tarifas, pero a su vez no invertía y pasaron cosas como las de ONCE. Pero más allá de lo de ONCE, que fue una tragedia tremenda, lo que pasa todos los días es que la gente sigue lamentablemente viajando muy mal en el conurbano. Ten en cuenta que nosotros pavimentamos 200 kilómetros de calle de tierra, pero sigue habiendo 400 kilómetros de calle de tierra. Digamos, el colectivo circula por una calle de tierra. Yo siempre doy el ejemplo de cuando llueve, pero cuando no llueve, el colectivo va por esa calle. Ahora, no llueve hace una buena cantidad de días, las calles están con mucho polvo, un colectivo pasa cada 15 minutos, por lo tanto vos vivís en una nube de polvo. Siempre, todo el año, excepto los días que llueve, que no entra el colectivo y no lo podés tomar. Todo eso es lo que estamos y vamos a ir corrigiendo. Empezamos hace 2 años y vamos a seguir estos 2 años para que la gente viaje mejor, para que el sistema sea más rápido, más confortable y más seguro. ¿Y qué pasa con la calidad del servicio? Sobre todo uno le presta más atención a los trenes, ¿no? En general, que siempre ha sido entre colectivo, subte y tren, el tren siempre el que sufrió mayor deterioro. Con estas tarifas, con estos descuentos, el tren tiene una tarifa más baja, ¿se garantiza un buen servicio? ¿Buenos trenes, buen servicio? Nosotros estamos invirtiendo para que haya cada vez mejor servicio. Hay distintas líneas. Hoy el tren Roca, que es eléctrico hasta La Plata, es una línea que funciona muy bien. El tren Roca en el ramal que va a Florencio Varela lo hemos hecho eléctrico desde Claypole a Bosques. Justo hoy me comentaba una persona y me decía, la verdad que ahora viene mucha más gente, porque antes como empezaba el eléctrico en Claypole, digamos, empezaba desde ahí, ahora viene eléctrico desde Bosques, digamos, más gente lo está usando, eso es muy bueno. El Belgrano Norte, y quienes lo usan y me escuchan, lamentablemente son testigos, no está funcionando bien, estamos trabajando en una compra para renovar integralmente la flota de trenes, para hacer totalmente nuevas las estaciones, para cambiar las vías, para ponerle también sistemas automáticos. El Urquiza
anda mejor que el Belgrano Norte, pero con algunas deficiencias. El Mitre está andando muy bien, por lo que hay realidades distintas. Estamos invirtiendo en toda la red para que cada día ande mejor. Con algunas obras también, Edgardo, hoy estamos haciendo 3 viaductos, en el San Martín, en el Mitre y en el Belgrano Sur. Ya, obras de este tipo de viaductos, elevar el tren, que desaparezcan las barreras, que desaparezca el tren como barrera urbana, la barrera para los autos y la barrera para los vecinos de la zona. Ya, obras como esta en Argentina no se hacen hace 50 años. Ya tenemos 20% del túnel del soterramiento hecho, 20%. Digo, vos vas ahí y te metés en un trencito así de obra que te lleva ya casi a 3 kilómetros. Digo, estás durante 40 minutos para llegar al final del túnel. Estamos comenzando este año la electrificación del San Martín. Digamos, el tren San Martín que va a Pilar va a ser totalmente eléctrico. Vamos a comenzar este año también la obra del RAR, esos túneles de los trenes que entran en la 9 de julio, que va a hacer que quien venga en el Roca de Quilmes pueda ir directamente con una conexión a Pilar o a Villarrosa, algo que son obras que nunca se pensaron que podían ser posibles y hoy son realidades. Ministro, le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con las tarifas, sí con el transporte, pero no con las tarifas, ni es su área, pero usted es el ministro de Transporte, porque muchos de los que nos están viendo tienen miedo cuando se mueven en los trenes y en los colectivos en horarios donde hay menos gente, donde no hay luz solar. ¿Cómo está el tema de la seguridad? La seguridad... La seguridad de lo que depende del Estado, ¿no? Sí, la seguridad es uno de los problemas que tenemos que ir resolviendo, que se va avanzando en la área metropolitana con la coordinación que está teniendo las fuerzas de la provincia con Cristian Ritondo, la ciudad, Martín Ocampo y Patricia Bullrich y Bursaco. No escapan los sistemas de transporte a los desafíos que tenemos. ¿Qué estamos haciendo más allá de lo que es seguridad ciudadana? Digamos, cuando hacemos un metrobús como el de La Matanza o el de la Ruta 8, ponemos iluminación LED y cambia enormemente, Edgardo, la seguridad. Eran lugares, en muchos de ellos, el centro de transbordo González Catán, que no había una luz. La gente tomaba el colectivo ahí a las 4 de la mañana y era una boca de lobo. Y en los trenes, sí, arriba de los trenes de seguridad. Estamos poniendo cámaras en todos los colectivos. Ya hoy la ciudad puso más de 1000 y pico de cámaras. En estos 2 años va a haber cámaras en todos los colectivos. Cuando la persona entra va a ver que está siendo filmada. Esto tuvo muy buen resultado en el subte. Es muy disuasorio y a su vez va a quedar todo grabado lo que sucede. En los trenes estamos poniendo cámaras en todas las estaciones con grandes centros de control de seguridad en Retiro, en Constitución, en 11. Y es como todo lo que estamos haciendo ¿estamos mejor? Falta mucho. Muchas gracias. Termino con una cuestión muy personal. No se olvide que tiene que terminar de levantar las estaciones del Roca a La Plata, porque la gente se moja, siente frío en invierno y el sol en esta época. Lo que nos falta todavía del tren eléctrico a La Plata, estamos trabajando en eso. La próxima invité a la Manuela López Menéndez, que es la secretaria de Obras que tiene esa obra. Y así siente la presión tuya directamente, que vos representás a miles de personas que usan ese ramal. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias a ustedes. Que tengas muy feliz año, Edgardo. Buen año. Dietrich. Bueno, Marina, no es todo esto, ¿no? No, hablamos de un año que recién empieza. El año recién empieza, nos estamos diciendo feliz año todavía, sí, pero a mí en vez de exactamente. ¿Cuánto estamos? 1, 2, 3. Tiene razón, Dietrich. Lo que pasa es que pasó de todo y a mí me toca la tarea ingrata, así como me tocaba recién trasladar las preguntas que, insisto, a veces las vamos a dejar porque hay muchas y muchas buenas. Pero están buenas. La verdad que es toda gente que viaja a diario y que tiene inquietudes, la verdad que fueron todas muy válidas. No, absolutamente, que además son los que tienen en este anuncio de hoy una buena noticia, ¿no? Porque al poder combinar van a tener un ahorro. Los que hacen un solo tramo hoy solamente tienen la amarga noticia del aumento. Sí. Y yo ahora me tengo que poner cara simpática mientras anuncio los otros aumentos que se vienen, porque el año comenzó con todo. A ver, pendiente, ya se sabe, nadie sabe exactamente de cuánto va a ser, pero lo venimos pedaleando hace rato. Combustibles entre el 2 y el 5%. Vos te acordás que se suponía que la liberación iba a ser bárbara. Bueno, la liberación solo va hacia arriba, obviamente, cuando va para abajo. Combustibles se viene entre el 2 y el 5%. Telefonía celular, 12% para arriba. Sí. Prepagas. La prepaga a mí ya me llegó la carta, ¿eh?
No, 4%. Todos tienen la familia, los que pueden pagar una prepaga. Algunos las prepagas se aumentan con una facilidad en ese país. Es uno desde siempre, de los cargos clásicos de clase media alta. La prepaga viene con 4%. El tema es el acumulado con el que viene. La luz, ya lo sabíamos, estaba pendiente. 12% a partir de febrero. Que no haga tanto calor, ¿no? Ojalá. Sí. Gas, 40% en abril. Vos recordás las audiencias públicas, cómo fuimos, del año pasado fueron tremendos. Después de tanta marcha y contramarcha, ahora está previsto de esta manera, 40% a partir de abril. ¿Te parecieron caros los aumentos? No, yo quedé impactado con el tema del gas. El gas las tarifas de gas son altas. Estábamos hablando recién de lo que van a ser aumentos en transporte, lo que va a aumentar el subte, que va a terminar arriba de los 12 pesos. Bueno, al que va por arriba tampoco le va a ir mucho mejor. Taxis, aumento del 18%. Ojo, porque la bajada de bandera va a pasar los 30 pesos. Y vos sabés lo que te dicen los taxistas, que ellos están atrapados porque necesitan una tarifa mayor para poder cubrir los gastos. No te olvides, los gastos del taxi son muchos: seguro, mantenimiento, renovación, el combustible. Que le acabamos de contar el aumento. Pero además necesitan que vaya gente, entonces están... En general lo que dicen es que el primer momento de aumento hace que la gente baje bastante y después el que es usuario de taxi vuelve parecido a lo que pasa con el colectivo. ¿Cuánta es la gente que puede reemplazarlo, por ejemplo, por ir caminando, por ir en bicicleta? Sí. Es un gasto fijo el tema del transporte. Estacionamiento. Los estacionamientos en este país... El medido. No, pero yo te voy a dar el medido. El medido te va a aparecer... perdón, mirá, me faltó el estacionamiento medido, te lo digo, subir de 8 a 10 pesos. La BTV, estuvimos viendo colas, para autos de 802 pesos a 931. Y de motos va a pasar a 348. Esto se hace una vez al año. Una vez al año, sí. Hay algunos otros aumentos de cosas que no se hacen todo el tiempo. Por ejemplo, el DNI, que también aumenta para hacerte el DNI. Y esta es tremenda, porque esta ya te querés morir de arranque. El acarreo. Fíjate muy bien. El acarreo es caro. Fíjate porque después te vacuna con la multa. Porque Edgardo, el acarreo... Fíjate, no, pero este es de la que no zafás. Este es el que no podés protestar. Una cosa, nos tenemos que dedicar a poner una empresa para acarreo. Sí. Acá y en el conurbano. No sé cómo se llevan auto. Bueno. Ojo. 200 pesos más caro. Sí. Bueno, 950 el total. Dale, algo más, porque se enoja nuestro productor Gonzalo Manrique, que volvió fresco. Por ahora estamos hasta ahí. Vos seguirás hablando de números y de cómo hacemos con estos números, con todo lo que hay que pagar. Bueno, vamos con Fausto Espotorno y Daniel Lechman. Gracias por estar esta noche con nosotros. Espotorno, ¿es necesario todo este paquete de aumentos? Sí, a ver, el gobierno planteó un aumento de tarifas que era necesario, porque acordémonos que a fin de 2015 estaban todas las tarifas muy atrasadas, la de transporte en el Gran Buenos Aires, la de gas, la de electricidad, etc. Y el gobierno planteó un esquema gradual, con un primer momento más fuerte en el caso de gas y la electricidad, y después un calendario que en el caso de gas, electricidad y luz, gas y luz iba hasta 2019 y en transporte también. Pero es un calendario que había que respetar. A fin del año pasado, el gobierno no siguió el calendario que se había establecido. De hecho, empezó a modificarlo. El de octubre lo pasó para diciembre. Como la inflación, más o menos. Sí, básicamente porque venían las elecciones y alguien dijo, pará, aumento de gas en octubre, de gas y electricidad en octubre, en medio de las elecciones lo pasaron y ahora te quedaron todos los aumentos pegados. Y además, no solamente los pasaron, sino que los volvieron más graduales aún. Y eso hizo que ahora te acumulen todos los aumentos, ¿no? Todo lo que no se hizo en el segundo semestre. A ver, lo que vamos a vivir ahora es el producto del gradualismo, de que se planchó un poco los aumentos y ahora vienen todos juntos. Se planchó en el segundo semestre del año pasado y entonces ahora tenés los del segundo semestre del año pasado más lo que correspondían para el primer semestre de este año. Y eso hace que tengas esta pelota de aumentos, sobre todo en el transporte, gas, electricidad, transporte, no se ha hecho nada hasta ahora en aumento, prácticamente nada. Sí, 2 años estuvo congelado. Sí. Daniel Lechman, ¿y qué pasa con la carga impositiva de este país? Bueno, yo soy el que voy a dar las buenas noticias. Por fin. Algo baja, más allá que el ministro anunció algunos casos donde también va a haber ahorros. Sí. En los impuestos hay un claro objetivo de bajar la presión fiscal, que en nuestro país ha estado en niveles récord, sigue en niveles muy altos, pero ya estos 2 últimos años, con el producto de la ley PYME... Pero cuéntenos dónde baja, ¿no? Bueno, ¿dónde baja? Hablaban ustedes anteriormente de ganancias. Ganancias a partir del 1 de enero baja
¿Por qué? Porque aumentan los mínimos no imponibles. Sí. Ya con la última modificación a la ley sobre fines del 2016 quedaron establecidos nuevos parámetros para los mínimos no imponibles y se modificó después de más de 15 años la escala. Porque esto que hacía, quienes pagan impuesto a las ganancias, los que ganan más de un determinado importe, pero después cualquiera que pasaba ese importe ya pagaba el 35%. Pero a ver, para usted que es tributarista, para explicarlo bien, porque lo de los cambios en las escalas son en su momento de engaña pichanga. No, bueno, era un retraso de más de 15 años. ¿Ahora se tocan las escalas también? Se tocaron sobre fines del 2016 Por con eso. vigencia para el año que recientemente terminó. Sí. Pero ¿qué pasa? Quedó establecido allí un mecanismo automático de actualización. Ya no depende del Poder Ejecutivo de turno, como pasaba años A, que de tanto en tanto, después de algún reclamo, modificaba esos mínimos no imponibles. Eso es automático. Esto es automático, el aumento no es menor porque fue un ajuste de 29%, que es el índice RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que se mide de octubre a octubre de cada año, y esta última mes de octubre tuvo un incremento anual del 29%. Sobre este porcentaje que se aplica en los aumentos de mínimos no imponibles y de las escalas. Y esto hace que un trabajador soltero, en los casos de empleados en relación de dependencia, que en 2017 pagaba por encima de 23.500 pesos como salario neto de bolsillo, este año va a empezar a pagar recién a partir de los 30.000. Y el ejemplo de la familia tipo, casado con 2 hijos, por las deducciones que son admisibles, cónyuge y 2 hijos en el caso que pueda deducirlos, que pagaba 2017 recién a partir de los 30.000, en el 2018, ya a partir del 1 de enero, va a empezar a pagar por encima de los 40.000. Esto hace que muchos que antes pagaban dejen de hacerlo y otros que pagaban un importe va a ser mucho menor y bastante menor a partir de 2018. Mire, Daniel, que todos los muchachos, los compañeros que lo están escuchando, están atentos a esto, para ir a reclamar después la baja. Con mucho gusto, atendemos las inquietudes y suele ser una de las inquietudes más grandes porque la verdad que eso pega en el bolsillo de todos los trabajadores. Se ha discutido mucho del impuesto al trabajo. La verdad que hoy están razonablemente adecuados los mínimos no imponibles y este año le ganaron a la inflación. Por primera vez en muchísimo tiempo achicaron parte del desfasaje que venían teniendo. Ahora, Daniel, vamos a volver y hablar de monotributistas y de autónomos. Fausto, ¿qué pasa porque los combustibles aumentan, qué pasa con los precios? Porque estamos hablando de los servicios. Sí. Transporte, luz, gas, aumentan luz, gas y combustible. A veces todo eso se traslada a los precios. Sí, a ver, o por lo menos se intenta trasladar a los precios. Sí. A ver, ¿a qué Porque, perdón, el que transporta dice a mí me aumentó el combustible, yo tengo que aumentar el flete. El que tiene negocio dice a mí me aumenta la luz y el gas, tengo que llevarlo a los precios. A ver, sí, cuando vos tenés presiones en los costos, vas a tratar de trasladar eso a la calle. Después hay que ver si del otro lado hay una demanda suficiente como para que te absorban esos precios, ¿no? Yo también quisiera aumentar mi sueldo, pero después hay que ver si alguien me contrata por ese sueldo más alto. ¿Y hoy cómo está el sistema? Y ahí es donde entra el tema de la política monetaria. Porque en realidad, bueno, nosotros tres queremos aumentar nuestros ingresos 20%, pedimos un aumento de lo que vendemos a un 20%, tiene que haber un 20% más de dinero en la calle para que los tres obtengamos ese 20% adicional de ingresos. Si la política monetaria es más contractiva y no hay un 20% más de pesos en la calle, el resultado va a ser que no vamos a poder aumentar todo lo que quisiéramos aumentar. Por más que los costos nos estén empujando, lo que fuera, no va a haber suficiente dinero en la calle para pagarnos. Y ahí es donde está la otra parte de la política económica. Todos estos aumentos, por ahí transporte no, porque eso va directamente al consumidor, pero naftas, sí, tiene impacto sobre los costos del transporte, sobre la distribución de bienes, etcétera. Energía lo mismo, el comercio tiene que pagar electricidad, las plantas industriales también tienen que pagar electricidad o gas, dependiendo de lo que hagan, y eso es un costo adicional. Y eso se va a tratar de trasladar hacia los precios, ¿no? Muy probablemente en el primer semestre todo esto suceda, o sea, se traten de trasladar estos costos a los precios, y es por eso que esperamos un primer semestre más bien difícil en materia de inflación. Ya el dato de febrero probablemente esté dando arriba de 2,5 o 2,5 aproximadamente con todos los aumentos de transporte. Y el marzo también va a estar hablando de 2, o sea que el primer trimestre estamos hablando de 6% de inflación. Marzo siempre es un mes de por sí. Marzo es un mes por sí complicado, enero también, pero ahora tenés todos estos aumentos de tarifas, ¿no? Y eso va a ser un primer semestre complicado y un segundo semestre más fácil. Yo creo que no sé por qué al gobierno le está pasando que los primeros semestres son más inflacionarios y los segundos semestres son más tranquilos. Le pasó en el 2016,
Se fue dando en el 2016 porque metieron todos los aumentos al principio, después en el segundo semestre no hicieron nada, o sea, mucho menos. El 2017 hicieron lo mismo porque el segundo semestre venían las elecciones, entonces tampoco hubo aumentos y ahora le está pasando lo mismo. Entonces, ahora volvemos sobre el tema de inflación, pero Daniel, yo quería preguntar, el mundo de los monotributistas, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿Cómo quedan parados? No, muchos cambios no hay, sustanciales al menos. Sí hay adecuación también de todas las del régimen, el monto máximo que pueden facturar los monotributistas para no quedar excluidos del régimen y las distintas categorías, los distintos tramos. ¿Eso es automático también? Eso también es automático y son ajustes también en el orden de un 28%. También aumenta la cuota del monotributista en la misma relación. Pero deja de ser, al menos es una actualización importante, acompañando incluso un poquito más de la inflación y que hace que no muchos de los que hubieran quedado fuera tengan que salir del régimen. El cambio de monotributo a ser autónomo es un cambio importante en los costos fiscales. Sí, claro. ¿no? ¿Y qué pasa con el autónomo? El autónomo tiene, esto ya producto de la reforma tributaria, un pequeño beneficio que se traduce en niveles medios de ingresos en un ahorro importante a partir de 2018 porque se le aumenta el mínimo no imponible. Sí. Esa era la inequidad que había entre autónomos y empleados en relación de dependencia, donde el empleado en relación de dependencia deduce el mínimo no imponible y después 3,8 veces más de deducción especial, cuando el autónomo solo una vez más tenía el mismo monto para deducir. Ahora lo puede duplicar ese importe, lo va a duplicar a partir de 2018 y se va a ver reflejado esto en un ahorro para 2018 que vence en 2019 y se va a traducir económicamente en un beneficio con los anticipos que se empiecen a pagar en la segunda mitad del año. Lo que sí me parece importante destacar es que desde este año pasado, 2017, se puede deducir el monto del alquiler, que hasta antes de 2017 no se podía. Con buen criterio en la reforma última de ganancias se introdujo esta posibilidad de deducir el monto que aquel que no tiene la posibilidad de tener su propia vivienda destina a una necesidad básica como es el alquiler. Y esto lógicamente no debería pagar impuestos. Sí. Se supone que ganancias grava la ganancia, no los consumos necesarios o indispensables para vivir. Se convirtió en un rey mago en esta semana. Usted trae buena noticia. Bueno, sí. Además, déjame agregar, bienes personales también. Sí. Es un impuesto que viene bajando de una tasa del 0,75 que tuvo en 2017, cuando venía del 0,5% al 1,25. Era progresiva, se unificó en 0,75 desde el año pasado. Año fiscal 2017 es 0,5 y el año que viene 0,25. Y cuando muchos escépticos decían, bueno, lo van a volver a subir o lo van a reemplazar por un impuesto a la herencia nacional, en el acuerdo nación-provincia, en el pacto con los gobernadores, quedó establecido no aumento sobre bienes personales ni tampoco la creación de ningún otro impuesto patrimonial. Y además, el mínimo exento de 305.000, que hacía que cualquier persona con una casa y un auto, por más mínimos que sean los valores, pagaba el impuesto que nació como impuesto a la riqueza, bueno, eso se subió en 2016 a 800.000 pesos y aplica como un mínimo no imponible. Solo paga por lo que excede ese importe el que tenga montos de patrimonio mayor a eso. Es 950.000 el mínimo no imponible en 2017 y pasa a ser 1.050.000 en 2018. O sea, baja un poquito la presión fiscal en ese sentido. Potorno, yo estaba haciendo un cálculo así mental rápido, por lo que me hablaba de la inflación en los primeros meses. Entonces el 15% se pasa rápido. El presupuesto está a 15,7%. Sí, de inflación. El 15,7% de presupuesto es promedio, ojo. Sí. El 15% del Banco Central es diciembre-diciembre. Yo creo que sí, va a costar llegar al 15% igual. Hay que ver qué pasa con la política monetaria también ahí. Vos pensás que antes del anuncio del cambio en las metas, y con la política monetaria como estaba, la expectativa del mercado era que el 2018 cerraba con una inflación que iba a estar entre 16 y 17, 16,4 específicamente. Entonces, después se subieron las metas y se bajaron las tasas de interés, por lo menos en el mercado secundario. Vamos a ver el martes, es un día clave para ver qué hace el Banco Central efectivamente. Con lo cual, ya antes estaba por arriba de lo que es la meta actual, y ahora si la política monetaria se relaja más, probablemente la inflación tienda a ir más para arriba, ¿no? Yo creo que va a costar, el 15% va a ser muy difícil aún. Pasó una cosa muy loca para la gente, para el turista, digamos, con el dólar o para el pequeño ahorrista, porque anuncian la meta del 15%, el dólar se dispara, baja, hoy vuelve a subir un poco. ¿Qué vamos a estar, con un dólar ciclotímico? Y en realidad es que hay cierta confusión. Con el tema de las metas se generó cierta confusión con la inflación. No quedó muy claro qué es lo que se estaba haciendo.
no fue solamente una adecuación de metas, porque si simplemente fuera una adecuación de las metas y el presidente, eso por él hubiera tratado más bien el Banco Central por su cuenta, diciendo, bueno, mira, quedó muy lejos de la inflación porque habíamos pensado 17 para el 2017 y 10 para el 2018 y quedó muy lejos y cambiamos la meta, sino que parece que fue más bien una adecuación de política, o por lo menos se interpretó en el mercado como un cambio en la política monetaria, como que se relajaba la política monetaria. ¿Por qué? Porque después del anuncio de metas, las tasas de interés en el mercado secundario empezaron a bajar. Y si las tasas de interés en el mercado secundario empiezan a bajar, alguno dice, bueno, salgo de las LEVAX y me coloco, o me voy a colocar en dólares. Y eso hizo subir el tipo de cambio, ¿no? Después eso se calma un poquito, hubo idas y venidas, no quedó todavía del todo claro, y después el dólar empezó a entrar en este sub y baja, a lo que se le sumó la entrada del trigo, de la liquidación del trigo, ¿no? Entonces también eso ayudó a que se volviera un poquito inestable. Yo creo que estas dudas que se generaron se van a empezar a aclarar a partir del martes. Fausto, uno habla, porque quiere que baje la carga impositiva. Ahora usted nos mencionaba todos estos cambios, estos beneficios de baja impositiva. ¿Y de dónde sale la plata para cubrir eso? Bueno, estas que yo mencionaba, todavía no he hablado de la reforma impositiva, la recientemente aprobada. Sí. No, se supone que el gobierno apunta a bajar la presión fiscal realmente para que vengan más inversiones. Las famosas inversiones que no llegan por múltiples motivos, uno de esos es la presión fiscal. Con mayor nivel de actividad se supone que se va a compensar en parte todo lo que se está proponiendo como rebaja de impuestos. Digo, hay empresas multinacionales que han venido a la Argentina evaluando la posibilidad de radicar acá un centro regional, se terminaron yendo a los países vecinos, sí, producto, entre otras cosas, ¿no?, de la alta presión fiscal. Entonces, la reforma, ahora hago un par de comentarios al respecto, prevé la baja, por ejemplo, de ganancias para las empresas, que hoy está en el 35% hasta fin del año pasado, y ya en 2018, el año fiscal en curso, baja al 30%. Para las ganancias no distribuidas, si la empresa distribuye a sus accionistas dividendos, termina pagando el mismo 35% que hasta ahora. Pero en ese sentido también, todo eso que se va a bajar la recaudación, ese 1,5% que se prevé de baja en la presión fiscal sobre el PBI, ¿no?, en los próximos 5 años se espera compensar con el mayor nivel de actividad a partir de estos cambios. Lo que hay es el 1,5% previsto a nivel nacional, con las rebajas que se plantean en ganancias, hay algunas modificaciones en el impuesto al valor agregado, pero también hay un compromiso con las provincias de bajar los impuestos provinciales y municipales. Hoy uno ganancias ya lo conoce y sabe que paga una tasa si gana, pero aún no ganando se pagan tasas altísimas de ingresos brutos y de impuestos municipales que son totalmente distorsivas. Y creo que ahí también hay un muy buen punto que prevé en 5 años y en forma gradual bajar la presión fiscal en 2,5 puntos en este orden provincial y municipal. Ahora, la pregunta es para los dos, porque acá para muchas empresas, en vez de venir a invertir a Argentina, les convenía venir a timbear, digamos, como estaban las cosas. Sí, a ver, en realidad no es tan así. Lo que sucede, a ver, una empresa que se dedica a producir alimentos, sí, no se va a dedicar a la inversión financiera, sigue dedicando a la producción de alimentos en otros países, ¿no? Eso es cierto. Ahora, está clarísimo el punto de la presión tributaria. Argentina, para las empresas, es el país número 1 en presión tributaria en el mundo. O sea, solamente las Islas Comoros le pagan más impuestos que Argentina. El segundo es Argentina, sobre las empresas. Esa presión tributaria es altísima. Estamos 10 o 12 puntos por arriba de la región en materia de presión tributaria. Está muy bien, lo que el gobierno está tratando de hacer es bajar gradualmente esa presión tributaria. El cálculo que tenemos es que va a bajarla 3 puntos en 4 años. 1,5 de la nación, 1,5 de las provincias, más o menos era lo que salía en la reforma y el acuerdo provincial. Pero igual falta mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque el gasto público es elevadísimo. Y bajarlo, que implica aumentar las tarifas, corregir algunos gastos adicionales en materia de estructura del Estado, y todo eso está llevando tiempo, ¿no? Se está haciendo gradualmente. Un cambio importante que se introdujo en diputados es la rebaja de la alícuota en lo que es pollo y carne de cerdo, equiparándola con la carne vacuna. Eso debería ser un impacto directo en los precios. Somos un país poco elástico a la baja de precios, pero eso se debería no baja nadie el precio en este país, ¿no? Es difícil, claro, pero esos impuestos al consumo deberían tener un impacto directo. Lo mismo internos con los subes y bajas, ¿no? La baja para autos de mediana gama, para productos electrónicos, alta en lo que es cervezas, finalmente no quedó el impuesto en bebidas azucaradas, ni en vinos, ni champán. Las cervezas tienen una tasa diferencial cuando es artesanal y hecha por una pyme. Y bueno, todos estos cambios sí que van a impactar directamente en los precios o deberían hacerlo. Gracias a los dos. Les deseo un buen año porque uno está
pasan las cosas con tanta rapidez en este país que nos olvidamos que hoy estamos a 3 de enero nomás. Así que tengan buen año y que pasen buenas vacaciones. Feliz año. Gracias. Gracias. Marina, hablando de vacaciones. Hablando de vacaciones, Pues la gente se va. exactamente. Bueno, Marcelo Bonelli, espera, Marcelo está de vacaciones. Marcelo está de vacaciones, Marcelo, sí, merecidas obviamente. vacaciones. Después vienen las tuyas. Después vienen las mías. Vos pensás que hay una cosa curiosa. Cuando yo me voy de vacaciones, le caen todos los temas políticos a Marcelo. Y cuando él se va de vacaciones, yo tengo un diluvio de temas económicos. Y no, si cambian el orden de las vacaciones, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. No hay con Sí, qué es como dar. la tormenta, ¿viste? La pantera rosa que la seguía a todos lados. Sí, la ley de Murphy, exactamente. Pero bueno, es así. Bueno, contanos ya estás acostumbrado. de A las ver, vacaciones. La gente que puede se está yendo de vacaciones, está planificando las vacaciones. Y hay un viejo cálculo, una vieja cuenta, que es ¿dónde te sale más barato? ¿Cuál de los destinos típicos para los argentinos es el que te conviene en función de los descuentos de cada destino, los precios de cada destino, el valor del dólar, lo que te aparezca y demás? La producción armó un informe para ver si todavía no te fuiste y estás en veremos, a dónde te conviene. Dale. ¿Vamos a la montaña o a la playa? ¿Al exterior o a la costa argentina? ¿Vamos en auto o subió tanto la nafta que ya nos conviene ir en avión? Vos no te hagas problema que en A Dos Voces hicimos todas las preguntas en tu nombre y hoy te vamos a contar cuánto te van a salir las vacaciones. Según un informe de atrápalo.com.ar, hasta octubre se había vendido 35% más en relación al verano anterior, por lo que se espera un gran movimiento turístico para esta temporada. Las opciones más potentes a la hora de decidir en qué gastar eran viajar por el país 15 días o viajar al exterior una semana. Son los dos deseos más fuertes que tienen los argentinos. ¿Unas vacaciones en la Argentina o en el exterior? Los operadores turísticos coinciden. Los solteros y las parejas jóvenes aprovechan el atraso cambiario para sacar pasajes y recorrer el mundo. El viaje al exterior tiene 2 o 3 ventajas muy fuertes. Una, el pago en cuotas. Otro, la capacidad de la gente de comprar bienes con precios mucho más acomodados que en definitiva terminan construyendo la idea de con lo que ahorro me pago el viaje. De acuerdo al sitio Avantrip, los 5 destinos más solicitados son Brasil, Colombia, Cuba, México y Estados Unidos. Pero las vacaciones también pueden ser en familia. Veamos precios. Un paquete de 7 días que incluye vuelo y hospedaje para una familia tipo en enero en Florianópolis cuesta entre 78.000 y 152.000 pesos. Otro con las mismas características, pero en Miami, se consigue a partir de los 128.000 pesos. Para los que quieran ir a Punta del Este, hay paquetes para una familia tipo, entre 40.000 y 78.000 pesos. Las vacaciones en la costa atlántica costarán un 30% más caras que el año pasado. Para Mar del Plata, un paquete de 7 días va desde los 18.000 pesos hasta los 45.000, con aéreos y alojamiento incluido. El turismo parece ser una de las prioridades a la hora de elegir, por eso nosotros creemos que a priori desde lo estructural está todo dado para que sea una buena temporada. El año está terminando y a medida que pasan los días hay una pregunta clave para tomar la decisión. ¿Cuánto costará veranear este año? Bueno, ¿cuánto? A ver, acá hay una cosa que Sí. es clave, Edgardo, y es evidente en todos los destinos porque la llevamos con nosotros, como la tormenta Sí. que llevas vos, bueno, es la búsqueda del descuento y es la búsqueda de la promoción y es lo que te va a terminar marcando la diferencia entre todos los destinos. Por ejemplo, tenés tanto en Chile como en Uruguay propuestas muy agresivas para captar al turista argentino, que es IVA cero en hoteles en el caso de Uruguay, devolución total, devolución del 18% al momento de hacer las compras de comida y demás, lo cual es un incentivo al tarjeteo y al poder pagar todas esas cosas con tarjeta, consiguiendo algún descuento. Pero ojo, con un dólar volátil, si vos lo pagas con tarjeta de crédito, no sabés en cuánto te va a quedar. Vamos con la comida, por Dale. ejemplo, con una A ver, medida... unos ejemplos. Para vos pensamos A este ver, menú. cerveza. Pizza con cerveza, Sí. exactamente pensado Engorda la especialmente pizza con cerveza. para Edgardo Alfaro. Pero estás de vacaciones, Sí, Edgar. es verdad, Estás de vacaciones. Mar del Plata. A ver. El cálculo.
252 pesos, un promedio. La lo que pizza se es va cara en todos calculando. lados, acá en este país. Pero fíjate la diferencia. En el resto de los destinos, el más caro te resulta Punta del Este. Sí, Pero bueno, no es está así. tan lejos de lo que te puede salir en Florianópolis o en Miami. Sí, porque te comes una pizza en Punta del Este, comete otra cosa y Bueno, te quedas tecleando. estamos buscando, a ver, pero estamos Bueno, no, buscando está bien, digo. con esas... Con la con pizza, está bien. con las medidas que se pueden utilizar. Fíjate Café. qué pasa con el café. Mar del Plata, 46 pesos. Sí. Es un lugar a tomarte un café. Sí. Un café Bueno, acá en Buenos Aires es caro también el café. aumentó. Tenés Punta del Este, 92,50. 5 dólares. Florianópolis, 28 pesos. Barato tomar el café en Florianópolis y en Miami, Miami, te lo regalan. 16. En Europa también es barato tomar el café con relación a la Argentina. Es algo que en relación no tiene tanto costo como para tener una medida. Después lo que tiene que ver con paquetes y con todo lo demás, ahí lo tenías en el informe, depende. Además, te insisto, la búsqueda del descuento. Bueno, después de las 11, a las 11 tenemos la pausa y tenemos la bomba. La bomba de las 23 tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con los precios, con los aumentos. Ay, mira, ¿verdad? ya está sonando, Ahí ya está sonando. sonando. Pero además, después de las 11 voy a tener el lujo de tener en a dos voces a Luis Brandoni. Actor, político. Hay gente que estuvo muy fan de Un gallo para Esculapio que está No. muy emocionado con esta visita. No, es que la verdad que ha sido... Bueno, ya me sacaste la sorpresita de entrada, pero no importa. Un gallo para Esculapio ha sido, la verdad, de lo mejor, 11 premios Tato. Brandoni, un gran trabajo. Un actor que yo lo seguí de siempre, así que es un placer. Pero vamos a hablar con él de política, de la Argentina, de cómo estamos los argentinos, por supuesto de esta grieta que nunca termina de cerrarse y también de cine y de teatro. Todo eso Después de la pausa. después de la pausa. Ahí está, Ya está, ¿eh? Sí. Ya está, es la hora, es el Yo quise ser un momento. poquito más puntual, pero bueno, tenemos que cumplir también con los compromisos publicitarios. Pero estamos ahí, estamos en... Adriano, si vos te vas a Ahí está, demorar ahí y la está. bomba va a explotar 4 minutos tarde, No, te bueno, tenés por que eso hacer me fui. responsable. Bueno, a Te tenés que ver, hacer responsable. tiene que ver con todo lo que hablamos. ¿Se viene otro recalculando? ¿Cómo otro recalculando? No, bueno, no te asustes. Claro, porque el tema es, lo escuchamos... Ahí está, Ahí está. escuchaste recalculando. Lo ¿La voz escuchamos de a... quién tiene el recalculando? La voz histórica que vos la querés apagar en un auto No, cuando subís. no, de tú recalculando. Ah, bueno. A ver, de los economistas y del gobierno, ¿por qué digo esto? Recién nos hablaba Spotorno y Lechman sobre la inflación que se viene del primer trimestre del año, alta, ¿por qué? Por todos estos aumentos. ¿No? De por sí enero tiene una inflación un poco alta, marzo también, pero tenemos los aumentos de transporte más lo de energía eléctrica. Entonces, ya son varios los que dentro del gobierno dicen, pero ¿cómo? Nosotros anunciamos una pauta inflacionaria del 15% con el Banco Central, el presupuesto es 15,7%, y los economistas están hablando de una pauta inflacionaria del 19%, que tenemos que salir a recalcular. Es la pregunta que se hace, no. En el gobierno se van a mantener firme en esta pauta inflacionaria del 15%, por lo menos hasta mitad de año. Después, Dios proveerá. En junio vemos. En junio vemos, exactamente. Bueno, me voy a dar el lujo de entrevistar a Luis Brandoni, pero lo presentamos de esta manera. Me vendiste. Está toda la cana ahí afuera. No te vendí, estás loco. No es la segunda vez que pasa, que aparecen de la nada. Alguien les dice que a dónde estamos. No, yo no hice nada, Chelo. No, somos dos, yo no fui. ¿Quién fue entonces? No sé, te estás equivocando, Chelo. No hice nada. Yo... Abriste el teléfono, hijo de puta. No, Chelo, no lo usé, no. No me mientas. No me mientas a mí. Está bien, Chelo, está bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo me hiciste esto? Luis Brandoni, gracias por estar esta noche con gracias nosotros. por la Es invitación. Un placer. ¿Imaginaba el resultado de Un gallo para Esculapio, lo que iba a significar para usted, para todos los que trabajaron? Bueno, cuando uno toma una aventura como esta, se mete en una aventura como esta, siempre la expectativa es que tenga, arriba, que tenga suceso, que tenga repercusión. Pero me parece que esta o no creo que haya estado en los cálculos ni siquiera de los productores que estaban muy convencidos de esto y que hicieron una enorme inversión. Creo que no llegaba el optimismo o la expectativa
a lo que realmente, verdaderamente pasó. Y a mí también me sorprendió, ¿por qué no decirlo? ¿Y cuál fue el secreto? Es muy difícil. Si uno pudiera descular el secreto de un éxito, estaríamos todos fenómenos, haríamos siempre éxitos, pero no se sabe bien qué es. Yo creo que tiene unas características distintas, el ambiente, la historia, el clima social de la trama, el lenguaje, fueron muchas cosas que concurrieron, me parece, a despertar una gran curiosidad en el público. La gente, además, en mi caso personal, es la primera vez que hago un programa de televisión y que se transmite en toda América y que un canal lo da un día antes del estreno del canal de aire nuestro, que fue Telefe en ese caso, y después que se da con estos nuevos sistemas de poder ver a la hora que uno quiere el programa de televisión, y la gente se pasaba algún que otras horas, unas cuantas horas para terminar de verlo. Por eso en muchos casos les quedó corto, porque fueron nada más que 9 capítulos. Sí, es verdad, pareció corto. A los que vivimos... Bueno, es lo mejor que le puede pasar a un programa. Que se queden calientes. Claro. Los que vivimos en el conurbano nos pasó con El Puntero, que se ve por Canal 13, y con esta, que se ve reflejado un modo de vida importante del conurbano. Sí, y yo creo que eso, más el atractivo, desde luego, a lo que se dedicaban estos señores, que eran piratas del asfalto en un submundo muy oscuro. Un submundo que existe, ¿no? Con un jefe pirata del asfalto. Desde luego. Y además el otro elemento que también creo que fue llamativo fue la riña de gallos, que como está prohibida la actividad, salvo en la provincia de Santiago del Estero, el resto del país está prohibida, entonces no aparece en las revistas, no aparece en la televisión, pero existe y hay toda una afición y está la crianza de estos animalitos. Pusieron un submundo que está latente en la televisión, en un medio masivo. Desde luego, y se visualizó y llamó mucho la atención. Brandoni, yo lo he visto a usted, porque yo ya estaba trabajando como periodista, luchar por el retorno a la democracia. Sí. Esta Argentina que estamos viviendo ahora, ¿la imaginó? ¿Está desilusionado? Dice, no, está bien, ¿qué otra cosa podíamos esperar? ¿Pensaba algo más? No, en realidad estoy bastante desilusionado. Tengo un papel acá, ¿no? Yo junto cosas, junto papeles, cosas probablemente para que alguien me pregunte. Pero me encontré con un documento fabuloso del 25 de abril de 1985. Y es una solicitada en la cual, entre otros muchos nombres, está el tuyo. Leer nada más el título. Defender la democracia es defender la libertad. Y los abajo firmantes vamos a hacerlo. La justicia es la base de la democracia y solo la ética debe regirla. Debe actuar con independencia de los poderes políticos o grupales. Exigimos, por lo tanto, a todos aquellos que intentan condicionarla o subordinarla a sus intereses, que respeten y se sometan a la voluntad popular. La verdad que me emocionó una cosa. Bueno, ahí está tu nombre. Sí, claro. No, pero además hay otros nombres, hay muchísimos nombres. Sí. Y hoy a la tarde lo vi eso y dije, se lo voy a llevar al Alfa, ¿no? Para que... Sí, es un gran documento, es verdad. Es un documento, porque esto nos habla, hoy no sería posible. Deja? Sí, por supuesto. Hoy no sé si sería posible, si echás una mirada a los nombres, que firmáramos una... imposible. Bueno, entonces esto me hace pensar en que tenemos que mejorar la performance democrática en la Argentina. De todos modos yo tengo expectativas, por eso me interesa la política, si no fuera porque uno tiene una cierta patología sobre el optimismo, no se dedicaría a la política, ¿no? Siempre uno cree que las cosas pueden ir mejor, yo también, y así lo creo yo. ¿Por dónde tiene que empezar? Me parece que es un... No sé qué es lo que ocurrió en abril de 1985. No, bueno, nosotros teníamos lo del tema cara pintada. No, todavía en este país. Para nada, 85, no. La situación económica que era compleja. Pero no estaba tan compleja, yo creo que hubo... Alfonsín había denunciado en su momento un intento, no sé si de derrocarlo o... Que le estaban hablando al oído a los militares. Sí, es eso, debe ser eso. Exactamente, me parece que era eso. Pero hay que leer, deben ser 200 y pico nombres. Sí, se estaba viendo toda gente muy bien. Pero es verdad, hoy eso no se puede lograr. Y esto me parece que es una pena, ¿no? Sí.
Porque digo, estaba el deberíamos juicio de las estar de juntas acuerdo. también, el juicio de las juntas. Sí, por supuesto. Era sí. toda una época compleja. Sí, Abril del compleja 85, que además me no dice nos la dimos producción. cuenta los argentinos de lo que Exactamente. estábamos viviendo, del momento extraordinario que estábamos viviendo. Por eso, bueno, terminó. Perdón, me recuerda la producción. El 22 de abril del 85 empieza el juicio de la Junta y el 25 publicamos esta solicitud. Ahí está. En respaldo a la democracia, a la justicia. Bueno, y a porque los era derechos humanos. complicadito, ¿no? El Exactamente. asunto. Sí. Pero bueno, yo le interrumpí. Usted, No. Lo que decía, la clase política es la que tiene que dar el ejemplo para que Claro, esto cambie. sí, desde luego. Desde luego. Los políticos tienen una tarea docente importantísima para ejercerla durante todos los días y cada uno de los actos públicos de su vida. Desde luego que sí. Por eso lo que pasó con Alfonsín, que le pasó lo que le pasó y se fue, como dijo alguien, escupiendo sangre, lo hicieron ir. Porque también le pasó a Alfonsín, un poco parecido ahora. Un alto dirigente sindical que se llamaba José Tacón en la noche del 30 de Luz y Fuerza. De Luz y Fuerza, el 30 de octubre del 83, cuando gana Alfonsín, un periodista le preguntó qué reflexión le merece este triunfo, dijo, le vamos a hacer la vida imposible. Es decir, ya se sabía. Pero de todos modos, por eso la figura del doctor Alfonsín, a medida que pasa el tiempo, crece y se está entendiendo qué es lo que hizo, que en su momento no supimos ponderar debidamente con las críticas que por supuesto ha merecido su gestión, lo que significó para nosotros. Y tanto es así que cuando los radicales cantábamos que venía la democracia por 100 años más, y eso realmente nadie lo podrá desmentir por ahora. ¿Y le duele cuando hay manifestaciones? Uno puede opinar lo que considera bien, mal del presidente de turno, pero ¿le duele cuando aparecen grupos que presionan para que un presidente se vaya antes? Y es horrible, es detestable. Esto le pasó a Macri. Sí. Por eso a digo, Macri uno lo puede... primero, la expresidenta no le dio los atributos, como diciendo, vos no sos presidente. Y empezó el aguante, la resistencia con aguante, antes de que asumiera el gobierno. Entonces, esto no hay una gota de vocación democrática. Yo creo que a mí, ¿cómo no me va a fastidiar? ¿Cómo vivió lo que pasó frente a los alrededor del Congreso? Una enorme tristeza, una enorme tristeza. Pero a mí me parece que no debemos quedarnos en lo que pasó. Lo que pasó, fue bochornoso, fue lastimoso. Pero algo está ocurriendo en la Argentina que a veces no estamos capacitados para ver, que fue la reacción de la sociedad. La sociedad se ha manifestado, está produciendo un cambio silencioso, no estridente, no violento, adaptándose a las normas de la democracia, está votando cada vez con mayor certeza, y yo creo que eso va a permitir que podamos seguir por este camino. A mí me entusiasma ver que los gobernadores hablan con el presidente de la República con una frecuencia a la que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, fueron 12 años, ¿no? Donde, claro, hay una generación, yo a veces veo, pasa con colegas jóvenes, hay toda una generación de periodistas, de políticos que no saben lo que es que dialogue oficialismo y oposición. Claro, y creen que es una debilidad. Y esta me parece la diferencia. En el diálogo que propone el gobierno, la parte de la oposición cree que es una debilidad, pero la sociedad está viendo con que esa es una fortaleza. Y es un camino del cual no creo que se vayan a salir, que vayan a cambiar el rumbo de ese camino, del diálogo, de los acuerdos. Es un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras desde que empezó su tarea y la va a seguir teniendo seguramente hasta que termine el primer periodo de mandato, de modo que es necesario conversar y para eso está el Parlamento, por eso se llama Parlamento. Me parece que esa es la fortaleza del gobierno y es lo que la gente está apoyando, no tengo ninguna duda.
Brandoni, sin embargo, hay una grieta que a veces a uno le da la impresión que le conviene a Cristina, al kirchnerismo, pero también le conviene a veces al gobierno, ¿no? Sí, pero es una pena pensar que al gobierno le conviene la grieta. La verdad que la grieta significa lo que pasó ese lunes, que rompieron toda la plaza de los dos congresos. Eso no forma parte de los modos de la democracia. ¿Se acuerda que antes decíamos polarización? Bueno, hoy le dicen grieta, mantener la grieta lo más... No, pero la grieta es una convicción. Creo que la grieta es distinto a la barbarie. Sí, la grieta es que no tenés ganas de escuchar las cosas que están pasando. Que de pronto el fanatismo o el desconcierto de sectores importantes del justicialismo es que no terminaron de aprender a perder. Y tienes que aprender como aprendimos nosotros los radicales, que sabemos perder, hemos perdido muchas veces. Y a ellos les tocó perder y tienen, como hay gente del justicialismo que está en condiciones de rearmar este partido con las reglas de la democracia. Entonces, a mí no me entusiasma nada que el gobierno se beneficie con este tipo de manifestaciones. No creo que sea positivo. Lo que sí, no les va bien y no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque la gente no quiere más violencia, sí. Ni quiere más prepotencia, ni quiere más nosotros y ellos. Sí. Ni quiere más para los enemigos, ni justicia, no quiere más. Lo que pasa es que hay sectores violentos que uno los ve más violentos, como usted dice, y después hay sectores políticos que se suman a estos sectores violentos por una conveniencia. Porque no les interesa la democracia, porque no quieren perder. Porque si pudieran... lo que pasa que vamos a empezar por ponernos de acuerdo. El partido militar se terminó con el gobierno del doctor Alfonsín. El partido militar, que de algún modo gobernó desde el año 1930 hasta el 83, no está más. De modo que ya el golpe económico que le dieron al doctor Alfonsín pareciera ser que tampoco está más. Entonces está la violencia y están los representantes del pueblo, que son los diputados, que apoyan estas manifestaciones absolutamente antidemocráticas. Y esto es una complicación, es algo que no se puede contabilizar a favor del gobierno. No creo que le pueda interesar al gobierno ni que alguien saque partido de eso. Sería mejor que la gente pudiera circular con libertad, que no tuviera miedo de decir lo que piensa. Me parece que eso es mucho mejor. Brandoni, los problemas no se van a solucionar por eso, sí. Pero vamos a encontrar una manera, conversando, dialogando, de tal vez encontrar soluciones a algunos problemas enormemente graves que tiene la Argentina, como por ejemplo la educación, que en el mejor de los casos nos va a llevar 2 décadas. Sí, hemos escuchado a todos los gobiernos preocuparse por la educación. Sí, pero después hay que ejercitarla, digo, tiene que acompañar, los docentes tienen que acompañar esto también. ¿Usted ve muy politizada la actividad docente, a los gremios docentes? Sí, usted es un hombre que viene del pero sector evidentemente son la mayoría, yo lo conozco todo porque son muchos, digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos docentes, sí. En la Ciudad de Buenos Aires, imagínate en el país, pero evidentemente son opositores, ejercen la oposición, no hacen, digo, porque si durante distintos gobiernos no se pudo empezar el ciclo lectivo en tiempo y forma, es porque esos dirigentes gremiales no saben hacer las cosas. Si no, tendrían... El éxito de ellos es que las clases comiencen el día que está previsto y no haya huelgas. Hay huelgas porque no hablan de educación. Los dirigentes gremiales, desde que estamos en democracia, que los escucho, los veo siempre, no hablan de educación. Y yo creo que es importante que hablen de educación. Tienen mucho que ver con la educación. Y efectivamente está transido por intereses político-partidarios. Brandoni, y en este momento político de la Argentina, ¿cómo la ve a Cristina Kirchner? Yo no tengo ganas de hablar de Cristina Kirchner, la verdad que no. No me parece importante hablar de Cristina Kirchner. Es una senadora de la Nación y tendrá que hacer su trabajo. La grieta parece que, está bien, que es el medio donde nosotros nos movemos, pero parece mucho más dura entre periodistas y actores, ¿no?
No lo conozco. No entre periodistas, digo, y actores, no, de los actores por sí, los periodistas de por sí. Y depende de quién tiene más prensa. Porque yo creo que la grieta está en otros ámbitos también, en ámbitos de otras profesiones. Bueno, fue toda una noticia su pelea con la Asociación Argentina de Actores, su renuncia. No, mi renuncia, yo no me peleé, renuncié, no me representa, entonces no fue una noticia estorendosa ni mereció. ¿Pero producto de la grieta? No, producto de que representa un partido político. Sí. Yo fui dirigente de esa asociación, no teníamos color político, estaba prohibido por el estatuto, porque además es un gremio que tiene es multicolor, digamos, viene gente de distintas profesiones, de distintas clases sociales, de distintos orígenes culturales, de modo que nunca tuvo una pertenencia partidaria. Esta asociación de actores es kirchnerista, entonces no nos representa a los que no somos kirchneristas, y esto no era así, no debió ser así nunca. ¿No le ve la vuelta entonces al tema de la Asociación Argentina de Actores? No la vuelta suya, digo, de que deje de hacer actividad política. No, porque ellos se ocupan de otras cosas, se ocupan de la política, no se ocupan del trabajo nuestro. Si no, estarían haciendo cosas que le interesan a los actores. Y si no, pregúntale a los actores si los representa o no. Echarri fue uno de los que se puso en la otra vereda, ¿no? Frente a usted. Tiene todo el derecho del mundo a tener una pertenencia partidaria. Esto no tiene nada que ver. Lo que no pueden es banderar a una institución. Esto es lo que no se puede. Todos teníamos alguna idea cuando éramos dirigentes. Y distintas ideas, pero no estaban puestas por encima de todo, ¿no? El primero era el deber de dirigente de llevar adelante una institución. Brandoni, bueno, estamos recordando la defensa de la democracia en el 85, donde se defendía también las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos también fueron atravesadas por la grieta. ¿Fueron? Fueron atravesadas, divididas por la grieta. Lo que pasa es que también se partidizaron, entonces perdieron un valor extraordinario. Yo no sé si hay... Bueno, sí, hubieron divisiones, digo, hace muchísimos años. La Madre de Plaza de Mayo se dividieron y el periodismo no habló de esa división. Por eso hay Madre de Plaza de Mayo, la línea fundadora y la otra. Sí, yo recuerdo... Esa fractura se produjo hace mucho tiempo. Yo recuerdo del 80 para acá, Eve Bonafini siempre fue diferente a todas, ¿no? Siempre marcó un enfrentamiento con algunos sectores de las madres que se fue profundizando con el tiempo. Sí, pero me parece que yo no voy a opinar sobre eso, pero evidentemente han tomado partido por un partido, un color político. Entonces eso les impide ver con la amplitud que debieran tener las organizaciones que tienen un propósito clarísimo, ¿no? Como lo fue en su momento la Madre de Plaza de Mayo, como lo es las Abuelas de Plaza de Mayo. Y cuando toman un color político, creo que ahí producen grietas que de pronto uno las desconoce, pero que existen. Brandoni, y a los radicales, ¿usted lo justifica que ellos se hicieron radicales K? ¿O dice, bueno, tienen el derecho de pensar como quieran? Sí, sí. ¿No ese sector le hizo mal al radicalismo, o el radicalismo cayó a donde cayó por sí solo? El radicalismo, primero, ¿cuándo? ¿Cayó cuándo? No, digo, a medida que pasaban las elecciones, cada vez iba teniendo... Ahora cada vez nos va mejor, ¿eh? Bueno, digo, fue un proyecto... No, está bien, ya nos firmaron el certificado de función 40 veces y seguimos en pie. No hay problema. No, usted ha gobiernan provincias, pero digo, el radicalismo tuvo una baja, una caída... Sin duda. Bueno, el propósito de la transversalidad del expresidente Kirchner fue un cimbronazo importante para el radicalismo, desde luego. Pero el radicalismo sigue existiendo. Yo no sé ahora, pero hasta antes de las elecciones, de las últimas elecciones, pero seguimos teniendo 400 y pico de intendencias en el país, 5 provincias, de modo que el radicalismo ha sufrido, incluso sin esta influencia, divisiones. La famosa división entre Balbini y el doctor Frondizi fue un cisma importantísimo. ¿La alianza con Cambiemos le hizo bien entonces al radicalismo? Yo creo que sí, absolutamente, sí. Además esto se demostró, si hacía falta alguna demostración, las elecciones del 22 de octubre en el interior del país lo demostraron. Brandoni, ¿cómo reacciona cuando lo ve a Moró siendo vocero de Cristina? Me da una pena.
Es raro, ¿no? A mí me da una pena. Sí. Por Moró, por el radicalismo, ¿por quién le da No, pena? por él, no, el radicalismo no. El radicalismo se ha liberado en todo caso. Brandoni, volvemos al tema inicial, ¿no? El tema de esta Argentina, porque uno lo mira para los hijos y para los nietos. Entonces uno dice, bueno, los hijos están jugados. ¿Usted piensa que ve en el horizonte de la Argentina un momento de recuperación o ve que los ciclos se van a ir repitiendo? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Primero porque, digo, como dije hace un rato, Alfonsín llegó a la presidencia con una principal convicción que era afianzar la democracia y lo logró. Yo creo que eso está fuera de toda discusión, porque venimos de 53 años de irnos a la banquina y de gobiernos de facto y esto. Yo creo que esto no va a volver a ocurrir. Al contrario, me parece que sí se produjo un cambio importante en la política argentina. El tradicional bipartidismo que existió durante muchos años ya no existe. Y me parece que se van a producir otros cambios para bien, incluso en el propio Partido Justicialista, que se tiene que organizar, que reorganizar, y tal vez lo haga en base a proyectos, a acuerdos, y no en base a una figura proverbial, siempre presente, y me parece que ahora las cosas se pueden arreglar de otro modo, y esto es lo que creo que es muy probable que le pase al justicialismo, porque es importante que se refortalezca, se reconstruya como partido. Y como radical, ¿cómo la ve a Carrió? Yo creo que Carrió les pega a ustedes, ella viene de ese origen. Pero... Carrió no nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Pero digamos, ¿usted cree que es útil para el sostenimiento de Cambiemos? ¿Para Macri, para el gobierno? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero a mí me parece que son figuras importantes de la política, que tienen algunas más exposición que otras. Pero hay personajes del partido muy importantes. Ernesto Sanz es un personaje muy importante, que no aceptó ningún cargo trascendente, pero es un hombre importante que tiene que ver con la marcha del gobierno también. No tiene la prensa ni tiene interés de pronto en aparecer tanto en la prensa, pero hay además dirigentes importantísimos y en Cambiemos hay dirigentes que nos permiten sospechar que no se va a producir un vacío cuando termine el periodo constitucional de Macri como presidente. ¿Qué desafío ve usted para el gobierno o para el país inmediato? La economía... La economía es uno de ellos. Sí. La educación ya la mencioné. Sí. Y lo otro que podríamos intentarlo, pero para eso necesitamos la ayuda del periodismo, es de ponderar cuando nos va bien, y saber vivir cuando nos va bien. Decir, che, qué bien. Que nadie se ponga colorado por defender al gobierno. Digo, hace ya 3 días o 4 días que estoy escuchando por todas las radios, el tema del aumento de las tarifas. Sí. El aumento de las tarifas es necesario, porque nadie habló de que durante muchísimos años, durante el gobierno kirchnerista, nosotros en Capital y Gran Buenos Aires pagábamos el boleto mucho más bajo que en el resto del país. Nadie habló de eso. Los del interior nos lo recuerdan a pero cada rato. ¿cómo no lo va a recordar? Los muchachos de la CGT no protestaron porque en Santa Fe y en Córdoba y en Mendoza pagaban más el boleto de los colectivos. Pero esto es importante porque además hemos tenido durante años, yo he tenido las tarifas de luz y de gas subvencionadas. Yo no quiero, yo vivo en el barrio de Retiro, el Recoleta, Barrio Norte. ¿Por qué era de esto? Es demagogia de la peor categoría. Subvencionar a gente que no lo necesita. Así le fue al gobierno. Entonces, yo creo que estos ajustes evidentemente son necesarios y todavía no llegamos ni a la mitad de lo que cuesta un boleto en Córdoba. Y a mí me parece que tendríamos que tener la conciencia, yo creo que la gente lo tiene la conciencia, se asusta mucho menos que lo que asusta el periodismo a la gente con los aumentos, te puedo asegurar. Brandoni, le quiero agradecer. Dejaba esta pregunta para el final para cubrirme yo por beneficio. ¿Se sigue calentando? ¿Se sigue calentando, enojándose como se enojaba siempre?
¿O ya está más enojo tranquilo? Cuando hay motivos, si no, no me enojo. No, no es calentón. No, Yo digo, sí. el día que esté con Brandoni le voy a preguntar si es calentón. Pero acá estoy. Sí. Acá estoy. Vos sabés, yo hace 55 años que vivo de esto, que es una profesión pública. Se me ha visto agarrarme las trompadas con alguien. No. Eso es una fama que me hicieron. No le gusta, por eso la dejé para el final. No digo, no, porque además me parece que soy una persona razonable, no soy un hombre violento, que me entusiasmo, sí, que me expreso Como los con radicales. fervor, sí, pero no me parece que sea un calentón. Creo que al mismo tiempo tengo mis reacciones. Por supuesto, la injusticia me sigue pareciendo horrible y hay cosas que me sacan de quicio, pero no soy un hombre violento. Soy un hombre enfático, si querés. Digo, no fui agradecido, o fui un desagradecido con esta pregunta por el regalito que me hizo, pero no. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y nos despedimos con un poquito más de un gallo para Esculapio. Dale, así. Dale. Jefe, alto orgullo para mí estar acá, con ustedes metiéndole el pecho. Se lo conté a los guachines, ¡pah! Alta flasheada se pegaron. ¿Por qué hablas así, querido? ¿Así como? Alto esto, alto lo otro. Es tan fácil hablar bien. ¿Por qué la complican? Mucho orgullo para mí estar con ustedes. Que muy lindo recuerdo de Brandoni, ¿no? Está solicitada en defensa de la democracia. Para que te la quedes. Pero para que, sí se la daría a algunos kirchneristas que te dicen de todo y que piensan que inventaron la defensa de los derechos humanos, de la democracia. Menos mal que estas cosas existen. Y gracias a Brandoni porque sabía, pero no me había quedado con ninguna copia. Bueno, ahora tenés una. Bueno. Bárbaro, Marina, hoy precio de todo... Viste, Brandoni no se enojó, ¿no? Quiere que hablemos... Los periodistas dicen que inflamos mucho el tema de los precios. Pero bueno, es lo que hay, los temas de los aumentos. Hay que informarlo, la gente tiene que saber cuánto va a pagar. Exactamente. Bueno, bueno, la verdad que tenemos que brindar. Llegamos al final. Podemos brindar por Fran Anselmi, que ayer cumplió años. Nuestro productor, sí, el más joven de nuestros productores, el jovencísimo Fran Anselmi. Le pedimos que traiga algo para comer porque se lo llevaba a la mesaza que él comparte acá. Ah, no sabía. Sí, no, sí. me perdí todo por eso. él, Feliz cumpleaños para Fran, ¿eh? Sí, las vacaciones de Marcelo. No brindamos por muchas cosas por el último programa del año porque nos agarró con un tsunami de información. Estábamos un poquito con muchas cosas y gracias, por un gran comienzo de 2018. Y gracias por el aguante que nos hace Marina todos los miércoles. ¿Hay fondo blanco ahora?